Rodolfo Tarrabuela, un líder en el medio ambiente, la primera pregunta que te quería hacer es que se va a terminar el mundo. Bueno, hay mucho para hablar sobre ese tema, ¿no? O sea, yo creo que si algo se puede terminar puede ser el ser humano, pero no el mundo, ¿no? Eso está claro. Y puede haber como las dos grandes amenazas hoy. Creo que la más importante es el cambio climático, y hoy la que asusta a todo el mundo es el tema de la pandemia, pero creo que la pandemia va a salir, va a terminar, y el tema del cambio climático va a depender un poco de todos, ¿no? Va a depender un poco que todo el mundo vaya enfilándose y vaya mejorando, pero creo, siendo optimista, que las nuevas tecnologías que van apareciendo empiecen a ser un poco más eficaces que solamente los trabajos de concientización o de educación o de capacitación que se realizan. Creo Antes que de ir en exclusiva a tu trabajo, me gustaría mucho que tú contaras brevemente cómo es que caíste en esto del medio ambiente, digamos, ¿no? ¿Cómo es que alguna vez se te abrió la cabeza? ¿Cómo fue? en realidad hubo una periodista que me hacía prensa cuando yo era tirador. Me dice, pero ustedes en una compañía financiera deberían estar haciendo algo con el ambiente, por ejemplo. Este, y esa periodista se llamaba Mónica Maristain. Y entonces nos pusimos a ver qué cosas se podían hacer y empezamos, porque no había entidades financieras comprometidas con ello, y generamos la primera tarjeta de crédito ecológica del mundo, que fue Mastercard Ecoconciencia, y con eso nos vinculamos con 15 organizaciones no gubernamentales a las cuales le donábamos fondos a partir de lo que teníamos. O sea, surgió al revés de lo que normalmente pasa. Nosotros generamos una manera de recaudar fondos y luego, bueno, y teníamos que donarle ese fondo a organizaciones que trabajaran, y ahí entonces nos metimos más en profundidad sobre cada uno de los temas. Que Perdón, nos, perdón, una cosa, estamos hablando de hace 20 años, cuando esto no estaba para nada de moda, cuando nadie hablaba del medio ambiente, ¿no? Hay que decirlo también ahí. 1992, cuando Claro, en imagínate. 1992 fue el inicio de lo que fue Mastercard Ecoconciencia. Yo había tenido una etapa de vegetariano, de naturista, lo cual había transitado otros temas que rozan con esto, pero que no tienen que ver tampoco del todo. Pero cuando me metí fue concretamente desarrollando un producto financiero que fue el primero del mundo en eso, que hizo historia, ¿no? Fue relacionar una tarjeta de crédito con las finanzas, y todavía no existía en ese momento ni siquiera las finanzas sostenibles, ni siquiera se había hecho el protocolo de Kioto, que fue ya en el 97, o se aprobaron los bonos de carbono como fue en el 2005. O sea, era algo de lo cual se hablaba poco, y tampoco recién en el 92, la ECO 92 de Río va a empezar a instalar el tema del ambiente, y van a empezar a aparecer las primeras secretarías de medio ambiente en los diferentes países. Hasta ese momento, no. El ambiente era algo, como decimos ahora, era súper abundante, con lo cual nadie se hacía cargo. Y bueno, vos decías, bueno, hay bienes que son superabundantes, de los cuales nadie se hace cargo, hay otros bienes que son escasos, de los cuales se estudia la administración. La curiosidad de todo esto es que los bienes superabundantes sirven para vivir y los otros sirven para subsistir, o sea, que es para comer, para vestirte, o para una de las necesidades que se habla poco, que es la necesidad de apariencia, ¿no? Pero los bienes superabundantes son los que habría que administrar, son una de las cosas que tenemos en campaña hoy, que es justamente la posibilidad de valorizar los bienes superabundantes. Más allá de la campaña que vamos a hablar próximamente, ¿hubo algún cambio interior en ti? Porque me hablas de los cambios exteriores y son muy buenos, pero ¿hubo algún cambio interior, algo que te hiciera este, ir Bueno, a esas materias? bueno, lo que empezó a suceder es que la palabra que va a ir junto con el tema ambiental va a ser la palabra de sostenibilidad, ¿no? Claro. Eh,
y, y la palabra de sostenibilidad en el tiempo, en aquel momento, por ejemplo, eran como dos caminos, ¿no? El camino de lo verde, que hablaba de sostenibilidad en lo ambiental, y el camino del desarrollo, que era el tema de la pobreza, de sacar a la gente de la pobreza. Y entonces vos tenías que lo verde era caro, y un poco era como si lo verde era para ricos, y que la gente con escasez de recursos no tenía como derecho a eso, ¿no? De hecho, vos querías tener una casa sostenible de poco valor, no existía la posibilidad. Eh, Así que todo eso me hizo repensar, retrabajar los temas y me metió mucho más en los temas sociales, que yo no los tenía tan en cuenta en ese momento. este, y, pero sí lo que tenía yo era una gran sensibilidad, porque tenía sensibilidad artística, yo era artista músico, lo cual los temas sociales enseguida empezaron a impregnarse y no concibo la sostenibilidad hoy, sino es socioambiental, ¿no? O sea, para mí sostenibilidad no puede ser solamente verde, sino social y ambiental. Y ese fue para mí un gran cambio, y otro gran cambio es entender el mundo del arte también desde el mundo socioambiental, ¿no? O sea, cómo la manera de expresar para que vaya directamente al inconsciente del otro, a la sensibilidad del otro, tiene que ver también con lo artístico, con la manera de decirle al otro eso, porque muchas veces lo que se habla solamente de concientización desde el punto de vista de un señor enseñando, no llega a ser efectivo, no llega a ser eficiente. Hoy Ese has, fue uno de los grandes cambios, ¿no? La manera de expresar. hoy has dedicado toda tu vida al medio ambiente. ¿Hay cierta dosis de arrepentimiento con respecto a tu otra vida? ¿Cómo es esto, digamos, ¿no? ¿Cómo es dedicarte toda tu vida al medio ambiente? Bueno, vuelvo a decir ahora, es más dedicar mi vida a lo socioambiental, ¿no? Que va a tener que ver, y a uno de los temas, hoy estamos en tres temas básicos, pero uno de los temas con los cuales yo comienzo es un tema que era relacionar algo que no estaba relacionado, que era lo financiero con lo ambiental, ¿no? Con lo socioambiental. O sea, cómo relacionar lo que en ese momento se hablaba palo y a la bolsa, que era la ganancia, con que la ganancia sea una ganancia con sentido, ¿no? O sea, que haya un propósito en el capital para desarrollar una ganancia. Este, y eso, bueno, me llevó luego a especializarme en todo lo que va a tener que ver en el tiempo con los, eh, los pagos por servicios ecosistémicos, lo que tiene que ver con hoy criptomonedas con base en la naturaleza, o bonos de carbono, o bonos de agua, o lo que tiene que ver con bonos verdes. ¿Por qué? Porque era cómo relaciono el mundo de lo financiero con el mundo de lo ambiental y lo socioambiental. Y hay una anécdota inicial realmente divertida y lamentable, porque yo escribía una nota en una revista interna de la compañía que dirigía, que se llamaba Final News, y aparece una nota de un empleado, un cajero, donde decía que no había que identificarse con nada nunca, porque ser profesional era no tener que identificarse con nada, o sea, que había que trabajar solo por dinero. Eh, me pega mucho en mi sensibilidad porque yo era el culpable un poco de esto, o sea, él era un emergente de lo que yo estaba dirigiendo, o sea, evidentemente no Claro. estaba pudiendo contagiar valores que el otro pudiera identificarse. Evidentemente, o sea, yo le contagiaba el valor de ganar dinero, pero sin sentido, digamos, con el sentido solo de enriquecerme, digamos. Entonces, ahí fue cuando yo escribí otra nota en contestación que se llamó Las prostitutas no gozan, donde hacía yo la relación entre el trabajar
solo por dinero o trabajar con un propósito, pero hacía un mea culpa también de no haber podido identificar o desarrollar un Claro, producto que tuviera esa relación. Y de ahí surge Mastercard Ecoconciencia, o sea, la posibilidad de generar un producto financiero que tuviera una relación y que tuviera un contacto con el usuario que a través de una revista y a través de una compra pudiera estar intercambiando o intercambiando comunicación, ¿no? ¿cuál es el cargo que hoy ocupas y cuáles son las cosas que haces, Rodolfo? Mira, ya desde aquella época, en el año 97, te diría, fue que institucionalizamos el trabajo, en el 96, en realidad, institucionalizamos el trabajo de Fundación Ecoconciencia, generando la Fundación Ecoconciencia. La institucionalizamos. Veníamos trabajando, pero sin un ámbito formal, ¿no? O sea que a partir de ahí yo presido la Fundación Ecoconciencia y me fue pasando que, por ejemplo, en el año 2016, varios años después, con la intención de que Naciones Unidas estaba con la intención de abrir una entidad, una sede de CIPAL, del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes en la Argentina, y estaban buscando un especialista en finanzas climáticas, en finanzas sostenibles. Bueno, y era muy difícil encontrar en Argentina un especialista. Yo venía recorriendo foros del exterior, yendo como persona física, simplemente, a asistir a ellos, pero me había hecho notar por la manera en que expresaba las ideas o las ideas que iba diciendo. Así que cuando dijeron, bueno, pero no tenemos un especialista de eso, ya hubo alguien que le dijo, sí, si hay un melenudo que va a los foros de Argentina que lo tiene clara, dice, pero no lo llaman a él. Entonces me llaman, si yo quería incorporarme a Naciones Unidas, y dije que sí, que para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? Incorporarme, pero que yo ponía como condición poder llevar también el trabajo de conflictos socioambientales, porque era un trabajo que veníamos haciendo, que veníamos conceptualizando, pero que nadie quería tomar, porque el tema de conflictos no lo querían tomar en el gobierno, no lo querían tomar en el PNUD, no lo querían tomar en diferentes instituciones. Entonces, ya que querían una cosa, yo decía, quiero llevar lo otro, y así fue que me incorporé en CIFAL, primero como secretaría de un área y luego me ofrecieron la dirección general de la entidad. O sea, hoy soy presidente de la Fundación Ecoconciencia y a su vez director ejecutivo de una entidad de Naciones Unidas que se llama CIFAL Argentina. ¿Cómo ves el tema precisamente de los conflictos? Ahora se acaba de cumplir otro año de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Hay muchísimos líderes ambientales que son asesinados. A mí me parece que en los próximos años va a ser a partir del medio ambiente una revolución, digamos, no tiene mucho que ver ya con lo económico, ¿no? Bueno, vamos a tratar de relacionarlo porque en algo tiene que ver. Nosotros, tocando el tema de conflictos socioambientales, en toda Latinoamérica hay más de 250 conflictos abiertos graves. Hay gente que no tiene agua, que ya no tiene agua por las minas. Eh, sí, hay que ver siempre si es justamente por la mina o por alguna otra cosa. Eso hay que estudiarlo en profundidad porque hay mucho prejuicio también en Sí, cada uno de los conceptos que se hablan. Este, eh, y y lo que se ha visto es que ha ido creciendo cada vez más el tema de la conflictividad socioambiental. Hoy existen 100.000 millones de dólares en Sudamérica solamente de inversiones realizadas en proyectos industriales que no pueden arrancar porque la conflictividad socioambiental no le permite. O sea, que es tan fuerte, tan agresiva la relación con la gente que no lo permite. En algunos de los casos existen justificaciones plenas por lo cual está eso, y en otros de los casos existe una percepción, pero que no tiene que ver con la realidad última, ¿no? Esto es como decir que el agua está envenenada, pero vos haces el análisis de agua y después no está envenenada, pero la gente claro, cree que está envenenada, y entonces claro, lo que, lo que prima es la creencia, ¿no? claro. Entonces,
uno de los temas más complejos en el tratamiento del conflicto es cómo trabajar el tema de las creencias, cuáles son las creencias limitantes, las creencias paralizantes que tiene la gente, y por otro lado, cómo comunicarse, porque en general también los grupos de ambientalistas aguerridos o fanatizados en muchos casos, son grupos muy cerrados, con consignas muy cerradas, que no Claro, dan salida a otra cosa que el conflicto. Entonces vos decís, vamos a dialogar, y te van a decir no. Yo estuve en un congreso de ellos en un momento donde el cartel grande decía el enemigo es el diálogo. Entonces, claro, por eso ahí está la gravedad del conflicto, porque cuando vos ves que el hecho de los grupos de ataque tienen como mucha retribución, pero que no es una retribución que es por el cuidado del ambiente. Hay otro tipo de retribuciones que es la más fuerte, que tiene que ver con el sentido de vida que da estar en esos grupos, ¿no? Porque son grupos realmente con mucha fuerza, con mucha energía, claro, que te hacen sentir importante, que sos prensable, o sea, salís en la prensa, que te hacen caminar el camino del héroe, o sea, vos te sentís realmente que estás haciendo un cambio, estás cambiando la vida, que de pronto te hacen sentir que podés juzgar al otro por no pertenecer, o sea, el otro es malo, vos sos el bueno, pero no, a veces no se termina dando un debate técnico para claro, investigar si realmente ese proyecto va o no va, ni tampoco se evalúa cuál es la huella positiva de si ese proyecto estuviera, porque de pronto podés decir, mira, va a haber 2.500 personas más con empleo, más 5.000 más, va a haber una afectación de 1.000 millones de dólares en toda esa región, este, y decir, bueno, ¿y cuál es el negativo? El negativo existe en este riesgo. Bueno, exijamos más tecnología, exijamos más controles, exijamos más monitoreos y exijamos más participación, porque la bandera solamente no es la participación. Cuando nosotros convocamos a hacer un monitoreo participativo a un cierre de mina, la gente no viene, pero sí va cuando hay que hacer yo los convoco a una marcha, a la marcha vamos, claro. pero ir a un monitoreo cuesta más. Yo te digo que es un tema de mucha complejidad, que amamos hacerlo porque tiene que ver con la paz, tiene que ver con la construcción de paz, ¿no? Claro. Como, ¿Qué piensas, por ejemplo, con el tema del Chubut? A mí desde acá fue muy complicado porque por un lado había un gobierno autoritario que quería hacer las cosas sí o sí, pero por el otro había una cosa que no querían hacer, la construcción, bueno, y no hubo nada de diálogo entre los dos. no, no, bueno, esto que estás diciendo está muy claro, porque estás diciendo una verdad clara del inicio, que estás diciendo, mira, se juntaron en el gobierno y entregados y medianoche sacaron la ley, ¿no? O sea, la sacaron a las apuradas porque como si avisaban que iba a salir la ley, iba a ser tanto el lío que entonces ellos dijeron, vamos a sacarla así. Creyeron que de esa manera iban a solucionar el tema. Primero, hay que ver que esta ley que sacan es una reglamentación de otra ley que es la 5001, creo que se llama, de hace 18 años atrás, que hablaba que tenía prohibida la minoría a cielo abierto en ese lugar, y que solamente hablaba en el artículo 2 o 3 que se iba a reglamentar la zonificación para ver qué lugares de Chubut se podía realmente utilizar la minería, se podría realmente explotar la minería. Eso tardó 18 años realmente con esta norma, pero ¿qué pasó? No se hizo un trabajo territorial previo, ni un trabajo de empatía emocional con la gente, para que el otro pueda escuchar. Pues si yo soy enemigo tuyo, como no tengo telepatía, todo lo que vos me digas yo te lo voy a interpretar en contra. Y todo lo que yo te diga, vos lo vas a interpretar en contra. ¿Por qué? Porque no existe, porque los dos nos sospechamos de que todo lo que digamos va a estar mal. Entonces, si no existe un trabajo emocional previo, ni existe un trabajo territorial que vos puedas explicar un proyecto, vas a tener a la gente en dos bandos. En el sí porque creo que debe ser así porque va a dar plata, y en el no porque creo que no porque va a destruir al medio ambiente. Pero nadie pregunta por cómo va a ser el proceso minero, bajo qué estándares se va a realizar, cómo van a ser los diques de colas, cómo se van a tratar
esos diques de cola? ¿De qué manera y qué tecnología va a utilizarse para la extracción de agua? ¿Cómo va a ser el reuso de agua de la propia mina? ¿Cuál va a ser la huella positiva de esa minería? ¿Cómo va a ser la inclusión de género dentro de esa minería? ¿Cómo va a ser la inclusión de pueblos originarios? ¿Y cómo va a ser el porcentaje de gente local que va a tomar o no esa minera? ¿Cuáles son todos esos compromisos? De eso no se habla. Se habla en que yo tenés que no a la mina porque yo aquí digo que no a la mina y el otro dice, no, sí a la mina porque yo digo que sí a la mina. Pero no se habla de las razones de fondo, se habla, mejor dicho, ni siquiera se habla, se notan las emociones nada más, Claro, claro. donde cada uno expone una emoción fuerte y después sale otro político y va a decir, bueno, volvemos para atrás y vamos a llamar a un plebiscito. Entendiendo que el plebiscito va a dar la voluntad de la comunidad. El plebiscito lo que va a dar es otra vez lo mismo, emociones. Si son malos que dicen que sí, va a ganar el sí. Y si son malos que dicen que no, va a ganar el no. Pero no hubo tampoco un estudio de cómo es el proyecto. Vos le preguntás a cada uno, a ver, ¿cómo es el proyecto? ¿De dónde sacan el agua? ¿Cómo se va a hacer el reuso? ¿Cuánto del reuso realmente viene? ¿Está la mayor eficiencia? ¿Está hecho bajo minería 4.0? O sea, la última tecnología utilizada. ¿Cuál es el dique de cola? ¿Cuáles son los minerales que podrían llegar a vertirse? Si se filtrara o si hubiera un accidente, ¿cómo están previstas todas las medidas de atenuación? De eso no se pregunta. Entonces, creo yo que lo que se generó fue, primero hubo una inconsciencia de parte del Estado de no haber hecho un trabajo territorial de mucho tiempo, que por lo menos son 2 o 3 años de trabajo, y segundo, quiso hacerlo de golpe pensando que eso le iba a solucionar el tema y descontó que el conflicto iba a tomar. Ahora, ¿por qué te digo que hay que considerar todo esto? Porque prácticamente es el segundo emprendimiento, el segundo yacimiento en cantidad de plata del mundo. Entonces creo que tenés que tomarlo con mucha seriedad y no tomarlo de esta manera como que lo apruebo porque lo apruebo o lo rechazo porque lo rechazo. Pues le van las últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué campaña estás haciendo? ¿Qué cosas estás ahora? ¿Vienes ahora de Estambul, de Turquía? ¿Cómo fue eso? Sí. Eh, Venimos de Estambul, ahí fue la 18ª reunión de la Junta Ejecutiva de los 23 sedes de CIFALES, de CIFAL Global Network, de la red global CIFAL de Naciones Unidas, y fue lo que se habló un poco fue cuáles son los próximos objetivos para los próximos años. Casi todos tienen que ver con la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Eh, o sea que nuestro trabajo tuvo que ver con eso. El encuentro se hizo en Estambul y en Ankara, la capital de Turquía, luego con algunas visitas especiales, ya con inquietudes particulares para conocer ciudades limítrofes con Siria, como el caso de Sanliurfa, un poco conocer también arqueológicamente Capadocia y queda ahí. Y por otro lado, fuimos a Grecia por un empresario griego que nos invitó en función de que existe una nanotecnología que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en motores de explosión, que nos hablaba de preguntarnos de qué manera se podía certificar el objetivo de desarrollo sostenible una compañía como la de él para darle credibilidad a su producto, ¿no? O sea, que esas fueron para nosotros dos misiones que tuvimos, ¿no? Y en lo que hace a nosotros, hoy en día tenemos tres ejes de trabajo, ¿no? Uno es las finanzas climáticas o finanzas sostenibles, y la pregunta es cómo generar que los fondos que existen en el mundo vayan a financiar proyectos sostenibles o proyectos verdes. Y para eso, un poco la campaña que se viene este año va a tener que ver con valoricemos a la naturaleza. Cuando digamos valoricemos es pongámosles un precio. Va a ser una campaña que va a ser muy criticada por algunos fanáticos, porque se viene hablando siempre de que la naturaleza es gratis, de que la naturaleza es un bien superabundante y que por lo tanto no se debe hacer cargo la administración de lo mismo. Pero lo que nadie contempla es que la naturaleza no es gratis, porque el agua que usamos, que tomamos, tiene que ser purificada, porque casi toda el agua del mundo tiene algún tipo de contaminación simplemente con
con el desecho de los pájaros o de los animales, ¿no? Entonces vos cuando vas a tomar agua del río, la vas a encontrar con Escherichia coli, por más río maravilloso que puedas encontrarte. Y entonces, todo, y cuando vos querés un ecosistema, una selva, mantener una selva, tenés que poner un guardaparque, y un guardaparque va a necesitar un salario, va a querer irse de claro, vacaciones, o sea, todo tiene un costo. Y ese costo hoy está, es como que el Estado se hace cargo, pero no, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el hombre de negocios que va a buscar solo el dinero, ¿qué es lo que diría? Diría, bueno, tomemos lo que nos es gratis y vendamos lo que tiene precio. ¿Y qué es lo que es gratis? La naturaleza. Entonces yo puedo decir, puedo achar árboles, total es gratis, puedo tomar el aire, puedo contaminar el aire, total es gratis, puedo tomar más agua que el otro, total es gratis, no hago reuso de agua, total es gratis. Y pongo siempre un ejemplo, si fueran dos hermanos que uno está al lado del otro y tienen 10.000 hectáreas de selva, y uno de los hermanos decide talarla y cosechar granos, y el otro decide no talarla, el que cosechó los granos todos los años va a recibir plata por la venta de los granos que va haciendo todos los años. El que se quedó con las hectáreas de selva se va a empobrecer en el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué insumos necesita el que produce los granos para producir los granos? Vamos a decir, bueno, necesita agua. ¿Y quién le da el agua? Y el que cuida las cuencas hídricas. ¿Quién cuida las cuencas hídricas? Las cuencas hídricas las cuida una selva. Entonces, el otro hermano le está dando el agua, le está cuidando el agua. Necesita un cambio climático protegido. ¿Quién va a protegerlo? La selva, porque está capturando dióxido de carbono de la atmósfera, y entonces eso es un servicio que le está brindando al hermano, pero el hermano no lo está pagando. Después, todo lo que hace a la biodiversidad, que le va a dar fertilidad en su tierra, la está teniendo en la selva, pero la está capturando gratuitamente porque eso no se paga. Entonces, ahora, si este hermano que tiene la selva va y le saca una bolsa de granos, va preso. Pero el otro que le va robando los servicios ecosistémicos, como no está regulado, no va preso. Es normal robar servicios ecosistémicos porque no está regulado como un bien transable. Entonces, esto me parece que es uno de los temas que se vienen. Nosotros, como Fundación Ecoconciencia y como CIFAD Argentina, somos las dos únicas entidades de Argentina que fuimos seleccionadas por el grupo TNFD, que es Task Force Nature Related Financial Disclosure, que es un grupo internacional de los 150 entidades financieras más comprometidas con esto del mundo y que estamos trabajando en el tema de desarrollar métricas que nos permitan determinar cuando hay la destrucción de una hectárea de biodiversidad, en cuánto está afectando económicamente a la industria o a la producción en otras partes del mundo, ¿no? Para ajá, poder Claro, para esto, poder determinar, así como el cambio climático, hoy el costo social del carbono ya tiene un precio. En Estados Unidos un tribunal te pone $41 por cada tonelada métrica de dióxido de carbono, y la CEPAL hizo un estudio donde te da $25,83 en Latinoamérica por cada tonelada métrica de dióxido de carbono, de costo social de carbono, que significaría el daño económico que le producís al otro por producir gases de efecto invernadero. Bueno, de esa manera también queremos ver que se pueda cuidar la naturaleza teniendo un valor, de decir, bueno, cuánto es el valor que perjudica el dañar la naturaleza, el dañar una selva, dañar un bosque, y que tenga que ver con estas cosas, ¿no? bueno, la última pregunta es precisamente, me hablaste de los ecologistas fanatizados, de los ecologistas que tienen un discurso cerrado, pero también me parece que hay gobiernos que son absolutamente entreguistas de la naturaleza, por caso Bolsonaro con el Amazonas, ¿no? Es decir, Bueno, ahí uno de los problemas que tenés vuelve a ser este. Yo recuerdo una vez a Lula que decir, si no me pagan por el Amazonas, yo quiero tener hambre cero. Entonces yo tiro el Amazonas y le doy de comer a mi gente. ¿Y cuál es lo razonable de esto? Es muy razonable porque decir, pará, vos que sos rico, estás en un país rico allá en Europa, ya tiraste el bosque abajo. Y todo ese bosque lo destinaste a producir. Ahora resulta que yo, que tengo el bosque y no puedo producir en él,
pero sí produzco algo que a vos te sirve para vivir, a mí no me querés pagar. Entonces, hoy ese tipo de cosas tienen que ser valorizadas. ¿Qué quiere decir? Claro, Vos tenés una selva, te tengo que pagar por esa selva. Porque en claro, algún momento, cuando yo produje un bien determinado y produje gases de efecto invernadero, yo vendí el bien a un precio dado y me puse la plata en el bolsillo, pero no hice la captura del dióxido de carbono que emití. O sea, no me puse a plantar un árbol o no me puse a generar una tecnología que me capture ese dióxido de carbono, ni tampoco puse tecnologías que me pudieran haber reducido las emisiones, porque era gratis. Entonces, ¿por qué el que tiene la selva no le tengo que yo pagar cuando hoy te estás llevando el dinero a tu bolsillo, no pagando el servicio ecosistémico que le estás dando? Por eso que cuando se hablaba de la Argentina, yo estaba a favor, por más que muchos me decían si era una viveza o no era una viveza, yo decía, mira, no me importa si es viveza o no viveza. Yo lo que digo es, se quiere compensar la deuda externa con temas climáticos, ¿no? Con selvas, con naturaleza. En realidad, primero que era imposible la cantidad de agua que tiene Argentina, pero sí podía ser hacer algo con ese tema. Y no hubiera sido la primera vez, digamos, el Profonampe, que es un organismo del Perú, es un fondo de inversión en naturaleza del Perú, lo hizo con la deuda externa peruana ya hace muchos años atrás, lo hizo con Alemania. Entonces, no era solamente una invención de un país. Está diciendo, yo vengo generando un servicio ecosistémico que no me estás pagando y a su vez vos venís dándome un dinero y yo no te estoy pagando. ¿Por qué no saquemos alguna ecuación donde al menos algo de mi servicio me lo pagues? Es como si tuvieras, Mónica, al lado tuyo un médico que te viene haciendo una gauchada y atiende y atiende y te atiende y un día le va muy mal y te dice, Moni, vos me veniste prestando plata, ¿podemos compensar esa plata con los servicios que te vengo dando y que no te cobré nunca? Y vos tendrías que mirar el tema y sacar el cargo. A ver, ¿cuántas veces me visitaste? ¿Cuántas veces me recitaste? ¿Cuántas veces? Ah, bueno, es un servicio que le estaba dando. Por eso te decía que los servicios ecosistémicos no están siendo contemplados dentro de los servicios monetizables y es parte del gran problema ecológico. O sea, el gran problema ecológico de la humanidad es, al no haberlo valorizado, nos encontramos con la problemática de que, total, como el aire es gratis, lo puedo utilizar de cualquier manera, lo uso en la cantidad que sea, no eficientizo ese uso para producir mi producto, y total, después mi producto lo vendo y eso sí recibo moneda. Pero no le pago ni siquiera al que me da el servicio para que yo pueda tener ese aire. Entonces, es complejo de entender, pero me parece que es un tema que, si vos ves cuando íbamos al colegio, que nos enseñaban que tenías un sector primario, nos decían que primario era el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la forestación. Después te decían hay un sector secundario, que son las fábricas, que toman insumos del sector primario, lo pasan al secundario y generan un valor agregado. Después te decía el terciario, que era el comercio, que era el transporte, que llevaba todos los productos. Pero se estaban olvidando de un primer sector, que yo le llamaría el preprimario, que es la naturaleza misma. Yo tengo que conservar la naturaleza para poder hacer agricultura, para poder hacer ganadería, porque sin la naturaleza no puedo hacer nada de esto. Yo tengo un insumo que es la naturaleza y tengo que pagar por él. Entonces, ese es un debate que se viene ahora muy, muy fuertemente, el de las finanzas relacionadas con la naturaleza. muchísimas gracias, un abrazo enorme y feliz año, Rodolfo. No, por favor, Mónica. Un beso muy, muy grande para vos.